Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado Los que obedecen a Dios. Mientras recorremos el camino de la fe, siempre queremos ser guiados por el Espíritu Santo. Debido a la falta de discernimiento, a veces nos enfocamos en las cosas físicas, nos volvemos mundanos y a menudo tenemos miedo. Por eso, siempre que oramos a Dios, debemos decir: por favor, guíeme con el Espíritu Santo. Quiero vivir una vida espiritual llena de gracia que el Padre y la Madre Celestiales quieren. Por favor, llene mi corazón del Espíritu Santo. Por favor, guíeme por el camino correcto para que pueda agradar al Espíritu Santo. Espero que todo lo que hagamos, nuestra fe, nuestra vida diaria y la meta que perseguimos, ciertamente se logre con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el requisito para recibir el Espíritu Santo? En Oseas capítulo 6 está escrito que debemos proseguir en conocer a Dios. Primero debemos conocer a Dios, después hay algo que debemos hacer. En Hechos capítulo 5 versículo 32 está escrito: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Un punto muy importante está escrito en el versículo 32. Si miramos de cerca este versículo, ¿a qué tipo de personas les da Dios el Espíritu Santo? A los que le obedecen. La obediencia que Dios enfatiza no significa obedecer a cualquiera. Si Adán y Eva hubieran obedecido absolutamente a Dios, nunca habrían sido expulsados del huerto de Edén. Sin embargo, cuando obedecieron las astutas palabras del diablo, ¿cuál fue el resultado? Debemos entender claramente a quién obedecer. Primero debemos conocer a Dios Padre y Dios Madre y creer en ellos. Aunque estemos en una desventaja física, ¿de qué estaremos llenos si obedecemos la palabra de Dios? Estaremos llenos del Espíritu Santo. Es porque Dios sigue derramando el Espíritu Santo sobre nosotros. Por eso el Espíritu Santo siempre nos ayuda con nuestros pensamientos, discernimiento y en todo lo que queremos hacer. El Espíritu Santo también nos guía en la obra del Evangelio que realizamos y nos fortalece cada vez que estamos desanimados y desesperados. Por eso está escrito en Deuteronomio capítulo 28, que Dios nos bendecirá en nuestro entrar y en nuestro salir, y hasta la artesa en nuestra casa será bendita por nuestra causa. Todo está lleno de bendiciones. Por otro lado, podemos ver lo contrario de esto en 1 Samuel capítulo 15. En 1 Samuel capítulo 15 versículo 10 está escrito: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Dios dijo que se arrepintió de haber puesto por rey a Saúl. ¿Cuál fue la razón? Sigamos. Porque se ha vuelto de en pos de mí. Es decir, Saúl no obedeció su palabra y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Pasemos al versículo 17. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová?
¿Qué tipo de cosas son malas ante los ojos de Dios? Dios le dijo a Saúl que destruyera por completo a todos los amalecitas. Sin embargo, Saúl siguió su propio pensamiento y les perdonó la vida, lo cual era malo ante los ojos de Dios. En pocas palabras, la desobediencia era un acto extremadamente malo ante los ojos de Dios. Versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. No es que Saúl cometiera un crimen atroz, o que cometiera un asesinato o un error moral. ¿Cuál fue el mal que Samuel señaló? ¿Por qué no obedeciste la palabra de Dios? Esa fue la parte más importante. Saúl se defendió diciendo: he obedecido a Jehová, he traído a Agag y he destruido a todos los amalecitas. Pero el pueblo dijo que sería bueno sacrificar animales engordados a Dios, así que los perdoné. Él pensó: es algo completamente trivial. ¿Se enfocaría Dios en una cosa tan pequeña? Sin embargo, ¿qué dice la Biblia al respecto? Ya que Dios tiene todo, los holocaustos y víctimas no son el punto importante. ¿Por qué necesitamos estas lecciones del pasado? En Romanos capítulo 15 está escrito que todos estos registros históricos son para enseñarnos a nosotros, a los que vivimos en esta época. En la familia hay hijos que obedecen a sus padres y hay hijos que no. Es lo mismo espiritualmente. Si obedecemos lo que dicen nuestros padres y lo ponemos en práctica, más tarde llegamos a entender la razón por la que nuestros padres nos pidieron que hiciéramos eso en ese momento. Estudia mucho ahora. Después habrá tiempo suficiente para jugar. Más adelante en su vida, en algún momento, las personas repiten a sus hijos las mismas palabras que escucharon de sus padres. Es porque las personas desean que sus hijos tengan una vida mejor que las de ellas. No nos da Dios todo tipo de enseñanzas para que tengamos una vida mejor que la que tenemos ahora. Nunca debemos cometer la insensatez que haga que Dios se arrepienta como le ocurrió a Saúl, ¿verdad? Cuando Dios dijo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, ¿no significa esto que el Espíritu Santo había abandonado a Saúl? Cuando el Espíritu Santo dejó a Saúl, según los escritos en 1 de Samuel, vivió una vida miserable. Un espíritu malo se apoderó de Saúl y comenzó a atormentarlo. ¿Por qué debemos obedecer la palabra de Dios y grabar sus enseñanzas en nuestros corazones? Veamos Isaías capítulo 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios no son los pensamientos de nosotros, los hijos celestiales. Son diferentes. Hay una gran diferencia entre el amor de los padres a sus hijos y el amor de los hijos a sus padres. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos,
ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Los pensamientos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Lo que Saúl consideró algo pequeño y pasó por alto, hizo que Dios se arrepintiera de haberlo elegido. Lo que consideramos como algo pequeño puede ser algo grande ante los ojos de Dios. Mientras vivimos en esta tierra, aunque sea una cosa pequeña, primero preguntémonos, ¿qué dice Dios al respecto? Aunque el camino que recorremos es el camino de la cruz, lleno de espinas, nosotros, los hijos celestiales, debemos seguir al Cordero por donde quiera que va. Cuando lo hagamos, el Espíritu Santo siempre estará con nosotros. Sin embargo, a veces, según nuestros propios pensamientos, consideramos pequeño lo que Dios considera grande, o engrandecemos lo que Dios considera pequeño. Por lo tanto, debemos apreciar cada palabra que Dios nos da, sin importar cuán grande o pequeña sea. Vayamos a Josué capítulo 6 y veamos el requisito para que el Espíritu Santo more en nosotros. Sobre cómo conquistar Jericó. Los pensamientos de Josué debieron haber sido similares a los nuestros en un 70 u 80%. Debió de pensar en las tácticas y estrategias en las que la gente corriente piensa. No obstante, los pensamientos de Dios estaban lejos de los de Josué, fueron totalmente diferentes. Hermanos, cada vez que leo esta historia, llego a pensar que sería mejor no depender demasiado de las estrategias y planes de las personas. Por supuesto, hay momentos en los que dicho método es eficaz. Sin embargo, cuando Dios nos da el panorama completo y dice, haz esto, debemos seguir sus instrucciones. En lugar de seguir las instrucciones de Dios, ¿qué pasa si seguimos nuestro propio método o decimos, generalmente se hace así, y seguimos lo que llamamos general? Nunca debemos hacerlo. Veamos Josué capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Josué nunca fue un estratega o un consejero que creara tácticas y estrategias. Solo entregó la palabra de Dios al pueblo y a los soldados y las cumplió. Este era su papel. Si Josué hubiera agregado siquiera el 1% de sus pensamientos, nunca habría podido conquistar Jericó. Aprendemos muchas lecciones de la Biblia. A través de la historia del pasado, nos damos cuenta de lo que ocurrió. Eso es lo que ocurrió.
¿Acaso el Dios de esta época es diferente del Dios de la época de Josué? ¿Acaso el Dios que lamentó haber hecho rey a Saúl es diferente del Dios que está guiando esta época? Es el mismo Dios. En esta época, el mismo Dios está con nosotros, nos bendice y está guiando nuestro Evangelio. Entonces, ¿acaso no está escrito en los 66 libros de la Biblia lo que Dios lamenta y lo que agrada a Dios? Aunque leamos las obras de Dios 10 o 10.000 veces, estas escenas siempre nos dan gran entendimiento. Estas relevantes escenas las cumplen solo aquellos que han recibido el Espíritu Santo. ¿Qué hicieron las personas que recibieron el Espíritu Santo? Vivieron una vida de absoluta obediencia a las palabras de Dios y solidificaron ese espíritu de fe en sus corazones. Según los 66 libros de la Biblia, los que llevaron sus vidas a la victoria en cada época estaban llenos del Espíritu Santo. Continuemos con Jueces, capítulo 7, versículo 1. Capítulo 7, versículo 1. Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000, y quedaron 10.000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Dios solo puede destruir a todos los madianitas. Sin embargo, en todas las épocas, Dios ha entregado su voluntad a aquellos que obedecen sus palabras y les permite llevar a cabo su obra. Podemos confirmar esto a través de la historia de Gedeón, la historia de Josué y la historia de Moisés. Aquí, Gedeón siguió reduciendo el número sin dudarlo, según las palabras de Dios. De los 32.000, 22.000 se marcharon y quedaron 10.000 hombres. Después se fueron 9.700 de los 10.000 hombres, dejando solo 300 hombres contra los 135.000 soldados de su enemigo. ¿Qué tan nerviosos y ansiosos debieron haber estado? Sin embargo, los 300 restantes nunca pensaron: ¿podemos derrotar a los 135.000 soldados con 300 de nosotros? Solo pensaron en Dios en lugar de su entorno, diciendo: ¿acaso no está Dios con nosotros? Dios es todopoderoso y omnipotente. Él considera la tierra como la gota de agua que cae del cubo, como algo insignificante. Como estaban llenos de tal fe en Dios, no dudaron en obedecer su palabra. ¿De qué estaban llenas esas personas? Estaban llenas del Espíritu Santo. El aceite de la fe se desbordaba en ellos. Al final, Dios concedió la victoria a tales personas. Debemos convertirnos en líderes que entregan la voluntad de Dios tal y como Dios nos ordena. No debemos añadir nuestras propias opiniones, sentido común y filosofías que hemos adquirido del mundo para que nuestro discurso suene bien. Debemos predicar la voluntad de Dios. Dios siempre derrama el Espíritu Santo sobre aquellos que obedecen y predican la voluntad de Dios. Ya que están llenos del Espíritu Santo, ¿tendrían miedo a sus enemigos? Dios bloqueará todas las flechas para mantenernos a salvo.
¿No deberíamos creer que Dios tiene tal poder? Imaginen que ustedes son Gedeón. Si tuvieran 32.000 soldados, les gustaría añadir un hombre más a su ejército. ¿Querrían reducir el número de su ejército? Sin embargo, Dios le dijo a Gedeón que lo redujera. Entonces, Gedeón obedeció y siguió las instrucciones de Dios, ¿no es así? Cuando Moisés sacó a los israelitas de Egipto y recorrían el camino que Dios les había ordenado, el Mar Rojo les bloqueó el paso. Había unos 3 millones de personas, incluidos 600.000 hombres y sus familias. Un número tan grande de personas acampaba frente al Mar Rojo. Entonces, el mismo faraón con su carro y el ejército egipcio perseguían a los israelitas para llevarlos de vuelta al cautiverio. Los israelitas miraron la escena que tenían ante ellos. Hermanos, si estuvieran en ese tipo de situación, se sentirían nerviosos y asustados. Como no había otra salida, querían cruzar el mar, pero no podían cruzarlo. En ese momento, ¿qué podrían haber pensado Moisés y los líderes? Podrían haber pensado, necesitamos un barco para cruzar el mar, o debemos construir un puente de madera. ¿No lo habrían pensado? Todo el mundo pensaría así. Sin embargo, ¿cuál fue el método de Dios? Convirtió el mar en tierra seca. Volver el mar en tierra seca. Solo Dios puede tener tal idea. Es algo que ni ustedes ni yo nos atreveríamos a imaginar, ¿no es cierto? Por lo tanto, siempre debemos ir a donde Dios nos dice que vayamos. A veces podemos pensar que hay un gran obstáculo frente a nosotros, pero ese obstáculo puede convertirse en un atajo. El Mar Rojo, que los israelitas habían considerado un obstáculo, pronto se convirtió en tierra seca, y Dios los hizo cruzarlo con facilidad. Cada vez que miramos una escena tan asombrosa en la historia de los israelitas antiguos, nos ponemos a pensar, excepto Dios, ¿quién más puede manejar tal situación? No podemos dejar de dar gloria, gracias y honor a Dios una vez más. Esta mañana ha llovido un poco. Considerando esto, me pregunté, ¿podrían los hombres comprar suficiente agua y regar todos los árboles y montañas de esta vasta tierra? Con los helicópteros que apagan incendios forestales, podrían regar ligeramente. Sin embargo, ¿quién puede regar toda la tierra? Nadie más que Dios puede hacer esto. Cuando llueve, la gente dice, está lloviendo, tengo que llevar paraguas. Este es un pensamiento humano. ¿Hay alguna manera de que los hombres creen tanta agua? ¿Pueden los hombres hacer ese trabajo? Nadie puede hacer esto. Por eso Dios dice, no temáis a los hombres. ¿Acaso Dios Todopoderoso nos ayuda? Nosotros, los hombres, somos todos imperfectos. Solo Dios es perfecto. Así que sigamos el camino perfecto de Dios hasta el final. Con respecto a esto, el escritor de Hebreos registró la ley de la obediencia de la siguiente manera. Veamos Hebreos capítulo 3, versículo 10. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan como andan ellos, siempre andan vagando en su corazón. Cuando nos extraviamos, desobedecemos a Dios y le provocamos ira. Todo esto ocurre cuando nuestro corazón se extravía, siendo tentado por alguien. Siempre andan vagando en su corazón y... ¿qué más dice? No han conocido mis caminos. Necesitamos examinarnos a nosotros mismos si hemos considerado la palabra de Dios como algo trivial, como lo hizo el rey Saúl. Continuemos con el versículo 11.
Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Está escrito, sus corazones siempre andan vagando. Y en el versículo 13 menciona el engaño del pecado. ¿Qué le sucede a nuestros corazones por el engaño del pecado? Dice que nuestros corazones se endurecen. Hermanos, solo cuando haremos nuestro corazón endurecido, un buen árbol puede crecer y dar buenos frutos. De lo contrario, tal como está escrito aquí, nuestros corazones se endurecen por el engaño del pecado y los pensamientos negativos siempre dominan nuestro mundo de la fe. Para que nuestro mundo espiritual esté lleno de alegría, gratitud y felicidad todo el tiempo, Dios debe habitar siempre en nuestro corazón. ¿Qué debemos hacer para que esto suceda? Debemos quitar las piedras de nuestro corazón y deshacernos también de todas las espinas. Debemos cambiar nuestro corazón endurecido en buena tierra. La manera más fácil de hacer tierra fértil es obedecer a Dios, ¿no es así? Debemos decir, siempre seguiré la palabra de Dios y andaré en su camino. No debemos aplicarlo descuidadamente. Lo que la Biblia nos enseña es la obediencia a Dios. Versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme. ¿Hasta cuándo debemos retener firme? Hasta el fin de nuestra confianza del principio. ¿Qué está escrito en los siguientes versículos? Pasemos al versículo 18. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino... ¿A quiénes? ¿Aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Puede el Espíritu Santo de Dios obrar en las personas que son desobedientes? Si miramos las palabras en Hechos, capítulo 5, versículo 32, está escrito que Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Por lo tanto, en este versículo, si miramos a los que desobedecieron, ¿de qué estaban llenos sus corazones? Estaban llenos del engaño del pecado, y sus corazones se extraviaban. Sus corazones estaban lejos de Dios. No recibieron el Espíritu Santo. Por lo tanto, obviamente, su viaje de 40 años por el desierto fue monótono. Mientras el Espíritu Santo esté con nosotros, donde quiera que Dios more, se convierte en el reino de los cielos. No podemos dejar de estar felices en todas las circunstancias, ya sea que experimentemos esta situación o aquella, y si es buena o mala. Es porque Dios ha garantizado nuestro futuro. E incluso nos ha prometido la posición del real sacerdocio en el reino de los cielos. También dijo, yo iré delante de vosotros y prepararé lugar para vosotros. Si hay un reino donde todos los caminos están cubiertos de oro, ¿no les gustaría visitar ese lugar? Dios ha prometido llevarnos a ese reino. Entonces, ¿nuestro futuro parece sombrío? ¿Dónde debemos poner nuestra esperanza? Vamos al reino donde todo está cubierto de oro. Sin embargo, ¿qué pasa si olvidamos todas las palabras que Dios nos ha dado día tras día y pensamos, ¿qué comeré mañana? ¿Y qué vestiré mañana? Como la gente se afana en tales cosas, está escrito que provocan la ira de Dios y que sus corazones están endurecidos por el engaño del pecado. Aunque vivamos en una choza miserable, mientras otros viven en una casa grande como un palacio, aquellos que han recibido el Espíritu Santo no lo ven de esa manera. Es solo un lugar momentáneo en el que nos quedamos. Nunca debemos olvidar nuestra verdadera casa celestial.
Dios ya ha prometido dar el Espíritu Santo a los que le obedezcan. Dios le dio a Josué el Espíritu Santo para que pudiera sentir la alegría de la victoria en un entorno donde parecía imposible obtenerla. Dios también le dio a Gedeón tal alegría, y a través de Moisés dividió el Mar Rojo para que los israelitas pudieran cruzarlo. Dios no quiere que seamos tentados por el engaño del pecado, ni vivamos con el corazón endurecido en esta época. Por eso nos insta a que obedezcamos su palabra para que siempre podamos vivir llenos del Espíritu Santo. El Padre y la Madre Celestiales nos han prometido dar la corona y el reino maravilloso donde no hay muerte, dolor ni sufrimiento que experimentamos en esta tierra. ¿Podemos comparar esto con algo de esta tierra? Si somos tentados y nuestro corazón se extravía, las cosas de esta tierra se ven mucho mejor. ¿Por qué? Es porque estamos en tentación. Cuando Eva miraba el árbol de la ciencia del bien y del mal, lo consideraba como nada. Sin embargo, una vez que se sintió tentada, ¿cómo era el árbol? Era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Nuestro corazón debe ser conquistado por Dios. El diablo nos tienta con la naturaleza del pecado para que comencemos a interesarnos por ello. Jesús, después de bautizarse y ayunar por 40 días, fue tentado por Satanás. Satanás siguió tentándole con las cosas de esta tierra. Le mostró la gloria del mundo y le dijo que se postrara ante él. Ya que la necesidad urgente de las personas es ganarse la vida, Satanás dijo, «Di que estas piedras se conviertan en pan». Entonces Jesús dijo, «Todo eso es en vano. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Y añadió, «No tentarás al Señor tu Dios». Dios es el objeto de nuestra fe, no el objeto de la prueba. Jesús respondió a Satanás con los pensamientos del Espíritu Santo, y Satanás lo tentó repetidamente con palabras engañosas. ¿Nuestro corazón está engañado o no? ¿Se ha convertido en una mente de pecado? Esta es la pregunta más importante que debemos hacernos. Para no perder el eterno reino de los cielos, siempre debemos tener la mente del Espíritu Santo. Dios da el Espíritu Santo a los que le obedezcan. Espero que no lo olviden hoy. Las palabras que dicen aquellos que están llenos del Espíritu Santo siempre dan felicidad y edifican a los demás. También predican con diligencia, ¿verdad? De esta manera, debemos vivir en el Espíritu de Dios. Aunque Juan el Bautista comía langostas y miel silvestre, no envidiaba a los demás que comían buenos alimentos hasta saciarse. Es porque estaba lleno del Espíritu Santo y rebosante de alegría. Sabía muy bien que ninguna condición física en esta tierra puede dar la felicidad. Tengamos hoy una fe llena de gracia y esperanza en el eterno reino de los cielos. Estemos llenos del Espíritu Santo, esperando que hoy tengan un feliz día de reposo lleno de gracia, cuidando de nuestros hermanos, uniéndonos unos a otros y enseñando nuestra esperanza en el eterno reino de los cielos. Me gustaría concluir este sermón. Muchas gracias.